sobre nuestro patrono el apóstol Santiago y la venida de la Santísima Virgen del Pilar, reina y patrona de la hispanidad en carne mortal a Zaragoza. Los apóstoles fueron iluminados por el Espíritu Santo, recibiendo el don de lenguas para que en todas partes fuesen comprendidas sus predicaciones. Se preparan para cumplir de lleno el mandamiento del Divino Maestro, que les había dicho: «Id por todas partes, predicad el Evangelio a toda criatura». Convenidos, pues, en el Concilio de Jerusalén, sobre los artículos que habían de formar su símbolo y el fondo de su predicación, se separaron siguiendo diversos caminos. Mateo hace conocer en Macedonia el nombre de Jesucristo crucificado, al tiempo mismo que Bartolomé en Licaonia y en Babilonia. Tadeo triunfa del error y las supersticiones, y mientras Andrés trabaja incansable en Acaya y Santiago, el menor predica en Mesopotamia, se descubren los triunfos de Tomás en la India y los de Felipe en Frigia, así como las rápidas conquistas de Simón en Egipto y de Matías en Judea. Pedro, príncipe de los apóstoles, se establece en Roma. Juan permanece al lado de la Santísima Virgen, y Santiago, el astro luminoso de la Iberia, es destinado por secreta disposición de la providencia para iluminar con la luz de la fe a la nación española, sumergida entonces en la idolatría. Lleno de aquel celo en que estaba inflamado por la gloria de Dios y la salvación de las almas, recorre nuestras provincias, consiguiendo en todas los mayores triunfos. El famoso hijo del Zebedeo no descansa un momento en su apostólica tarea, tan grata para los divinos ojos y tan beneficiosa para los españoles, puesto que haciéndoles despertar del sueño de la idolatría, hacía que apareciese para ellos el claro y hermoso día de la verdad. No creo se nos trate de exagerados si decimos que España ha sido en todo tiempo la nación más privilegiada y más favorecida del Señor. No lo decimos, por cierto, por la venida de Santiago, puesto que al mismo tiempo otras naciones recibían de Dios el mismo beneficio de la fe, por la predicación de otros apóstoles, sino porque esta fe que trajo a España Santiago la afianzó sobre el célebre Pilar de Zaragoza, donde la Santísima Virgen se presentó a nuestro apóstol cuando aún vivía en carne mortal, ofreciéndose a rogar siempre por los españoles, a los que quería proteger de un modo especial. En vano los enemigos de nuestras glorias han querido combatir, así la venida a España de Santiago, como la aparición de la Santísima Virgen en Zaragoza, puesto que si bien no son puntos de fe, son sí respetables tradiciones, en confirmación de las cuales vamos a presentar, insertándolo íntegro para satisfacer la piedad, el documento que se conserva en el archivo de la Santa Iglesia Catedral de Zaragoza, el cual dice así: después de la pasión y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo y de su ascensión a los cielos, quedó la piadosísima Virgen encargada al cuidado del apóstol y Virgen San Juan Evangelista. Con la predicación y milagros de los apóstoles, crecía en Judea el número de los discípulos, y enfurecíanse los pérfidos corazones de algunos judíos, en tanto grado que movieron una persecución grande contra la Iglesia de Jesucristo. Apedrearon a San Esteban y quitaron la vida a otros muchos, por lo cual les dijeron los apóstoles: a vosotros debía predicarse primeramente la palabra de Dios, pero por cuanto la habéis rebatido y os habéis hecho indignos de la vida eterna, he aquí que nos convertimos a las gentes. De esta manera, esparcidos por el universo, según el mandamiento de Jesucristo, predicaron el Evangelio a todo hombre, cada apóstol en la porción que le había tocado. Al tiempo de salir de Judea, cada uno obtenía la licencia y bendición de la bendita y gloriosísima Virgen. Entretanto, por revelación del Espíritu Santo, el bienaventurado Santiago el Mayor, hermano de Juan e hijo del Zebedeo, recibió un mandamiento de Cristo para ir a predicar el Evangelio a las provincias de España. Al punto, el santo apóstol, yendo a la Virgen y habiéndole besado las manos, le pedía con lágrimas en los ojos que le diese su licencia y bendición. Respondióle la Virgen: «Ve, hijo, cumple el mandamiento de tu maestro, y por él te ruego que en aquella ciudad de España, en que mayor número de hombres conviertas a la fe,
me edifiques una iglesia a mi memoria, según yo te lo manifestaré. El bienaventurado Santiago, saliendo de Jerusalén, vino a España predicando, y pasando por Asturias, llegó a la ciudad de Oviedo, en donde convirtió uno a la fe. De esta manera, entrando por Galicia, predicó en la ciudad de Padrón. De allí, volviendo a Castilla, llamada España la Mayor, vino últimamente a España la Menor, que se llama Aragón, en aquella región que se dice Celtiberia, en donde está situada la ciudad de Zaragoza, a las riberas del río Ebro. En esta ciudad, habiendo predicado Santiago muchos días, convirtió a Jesucristo 8 varones, con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche salía a la ribera del río para tomar algún descanso en las eras. En este sitio dormían un rato, y después se entregaban a la oración, evitando de esta manera ser perturbados por los hombres y molestados por los gentiles. Pasados algunos días, estaba Santiago con los dichos fieles, a eso de medianoche, fatigados con la contemplación y la oración. Dormidos los 8 discípulos, el bienaventurado Santiago oyó a la hora de medianoche unas voces de ángeles que cantaban «Ave María, gracia plena», como si comenzasen el oficio de maitines de la Virgen con un dulce invitatorio, y poniéndose inmediatamente de rodillas, vio a la Virgen Madre de Cristo entre 2 coros de miles de ángeles, sentada sobre un pilar de mármol. El coro de la celestial milicia angélica acabó los maitines de la Virgen con el verso «Benedicamus Domino». Acabado esto, María Santísima, con rostro halagüeño, llamó así al santo apóstol y con mucha dulzura le dijo: «He aquí, Santiago, hijo, el lugar señalado y destinado para mi honor, en el cual por tu industria se ha de construir una iglesia en mi memoria. Mira bien este pilar en que estoy sentada, el cual mi hijo y maestro tuyo trajo de lo alto por manos de ángeles, alrededor del cual colocarás el altar de la capilla. En este lugar obrará la virtud del Altísimo portentos y maravillas, por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Y este pilar permanecerá en este sitio hasta el fin del mundo, y nunca faltarán en esta ciudad verdaderos cristianos». Entonces el apóstol Santiago, regocijado con una alegría extraordinaria, dio infinitas gracias a Jesucristo y a su Santísima Madre. E inmediatamente aquel ejército de ángeles, tomando a la Señora de los cielos, la tornó a la ciudad de Jerusalén y la colocó en su aposento, porque este es aquel ejército de miles de ángeles que envió Dios a la Virgen en la hora en que concibió a Cristo para su custodia, para que la acompañasen de continuo y conservasen a su Hijo ileso. Alegre el bienaventurado Santiago, con una visión y consolación tan maravillosas, comenzó inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio, ayudándole para ello los 8 que había convertido. Por último, consta por este documento que Santiago, para el servicio de esta iglesia, ordenó de presbítero a uno de los sobredichos, el que le pareció más idóneo, dando a este templo el título de Santa María del Pilar, siendo la primera iglesia del mundo dedicada al honor de María Virgen por mano de los apóstoles. Tal es la venerable tradición, tan combatida sin fundamento alguno por escritores extranjeros, que, deseosos de borrar el cuadro de nuestras glorias nacionales, se han reído de nuestras creencias religiosas, teniéndonos por fatuos o soñadores. Sin embargo, Dios ha acreditado la verdad de la promesa, por más borrascosos que hayan sido los tiempos. ¿Quién podrá enumerar los grandes favores y beneficios dispensados por la Santísima Virgen a tanta multitud de gentes como en todo tiempo han acudido y acuden de todas partes a visitar el santuario del Pilar de Zaragoza? Prueba de esta verdad son los grandes donativos con que la piedad de los fieles agradecidos ha enriquecido aquel lugar elegido por la Santísima Virgen María para teatro de sus bondades y misericordia. Si abrimos la historia de nuestra España y leemos con detención los hechos admirables en ella consignados, lo mucho que María Madre de Dios ha hecho en su favor, los extraordinarios favores que dispensara en varias épocas a nuestros reyes, salvándoles el trono, y la abundancia de beneficios que por su mediación dispensara Dios a nuestros padres, vendremos a tropezar con 1000 pruebas que nos demuestran la verdad de su aparición y sus promesas,
y no nos quedará duda de que estableció su trono en el Pilar de Zaragoza, para que siempre recordásemos y tuviésemos presente que nos ha vinculado su corazón amante, eligiéndonos por sus especiales hijos. Nuestra madre ha mirado siempre con especial predilección a este privilegiado reino de las Españas, pruebas a posteriori de la verdad de su aparición en Zaragoza y de sus promesas a nuestro ínclito patrono, el apóstol Santiago. Deseoso el vicario de Jesucristo de que no decayera la devoción que a propios y extraños atraía a visitar el santuario de Zaragoza, teniendo presente lo remoto de su fundación, lo verosímil de la tradición y el fervoroso culto que en él tributaban los fieles, determinó su festividad particular. Clemente XII señaló el 12 de octubre para su celebración, y no solamente en este día, sino en todos los del año. Es admirable el número de fieles que llenan aquel hermoso templo, ofreciendo a nuestra amantísima protectora justos homenajes de amor y gratitud. Oh España, tierra de santos y de héroes, madre de civilizaciones y martillo de herejías, ¿quién podrá medir la deuda que el orbe cristiano tiene con vos? Desde vuestras montañas cantábricas, donde resonó por vez primera el grito de Pelayo, hasta las orillas del Nuevo Mundo, donde se alzó la cruz en medio de selvas y desiertos, vuestro nombre ha sido sinónimo de fe, de honra y de misión. A vos, que fuisteis faro del orbe y escudo de la cristiandad, os hablo con reverencia de hijo agradecido. No sois mera nación entre otras. Sois misión. Sois mandato divino. Sois columna erguida sobre la cual descansa aún la fe de millones. Cuando el mundo se cubría de tinieblas, vos encendisteis la antorcha del Evangelio. Cuando el error levantaba su cabeza soberbia, vos blandisteis la espada del apóstol y el rosario de la Madre de Dios. Desde vuestro suelo bendito partieron los misioneros que, con una cruz en la mano y el nombre de Cristo en los labios, dieron nueva alma a continentes enteros. A través de ellos, el eco de vuestra lengua se convirtió en oración, y el resplandor de vuestra fe en consuelo, para pueblos que jamás os habían visto, pero que aprendieron a amaros, porque les disteis al mismo Dios. ¿Qué deuda tan grande tiene el mundo con vos, España? Fuisteis taller de santos, cuna de doctores, escuela de caballeros. En vuestro seno florecieron Teresa y Juan, Ignacio y Domingo, Isidoro y Vicente, todos reflejos del mismo fuego que ardía en vuestra entraña, el amor a la verdad. Santiago, caballero del cielo, no solo fue y es vuestro patrón, sino vuestra bandera. Bajo su nombre marcharon vuestros ejércitos con el grito inmortal de «Santiago y cierra, España». En su memoria se templaron las almas de vuestros hijos, que entendían que luchar por la fe era servir a Dios y a la patria. Gracias a ese espíritu, vos pudisteis levantar sobre medio mundo el estandarte de la cruz y plantar en cada rincón del orbe la semilla del Evangelio. Mas no fue solo vuestra ciencia ni vuestro valor lo que os hizo grande, sino vuestra humildad ante el cielo. Cuando los reyes doblaban la rodilla ante el altar, cuando los soldados invocaban a Santiago antes del combate, cuando los pueblos enteros salían a recibir a la Virgen del Pilar con lágrimas de gratitud. Entonces el mundo comprendía que España no era una potencia, sino una vocación. Decir hispanidad es decir catolicismo. No hay otra palabra que reúna con tanto vigor lo que fuisteis, lo que sois y lo que estáis llamados a ser. Pueblos hermanados por la fe verdadera. Por el idioma y por una visión del mundo donde el alma vale más que el oro y la verdad más que el poder. La hispanidad no es dominio ni imposición. Es herencia espiritual, es cultura de lo eterno. Es el latido de siglos de oración, de sacrificio y de grandeza. Hoy muchos os juzgan sin conoceros, y aún entre vuestros hijos hay quienes os niegan. Mas no temáis, España, que Dios no abandona a quien fue su instrumento. La fe que plantasteis en el alma de tantos pueblos no morirá, porque fue sembrada con sangre de mártires y lágrimas de madres. Volved, pues, a ser lo que fuisteis, el brazo de Cristo en la tierra,
el refugio de la Virgen, la espada del apóstol. Que vuestro ejemplo vuelva a despertar las almas dormidas de la hispanidad. Que vuestros hijos recuerden que son descendientes de cruzados y misioneros, no de mercaderes ni de apóstatas. Que Santiago vuelva a cabalgar sobre vuestras banderas, y que el Pilar vuelva a ser el trono firme donde se apoye vuestra fe. Porque mientras se celebre con fervor el santo sacrificio, no en unión a los enemigos del Señor, sino a la catolicidad de siempre. Mientras un español lleve consigo un rosario o una medalla de la Virgen, mientras alguien pronuncie con devoción vuestro nombre, España, vos viviréis. Pues nos vinisteis a honrar antes de subir al cielo. Dadnos favor y consuelo, Madre de Dios del Pilar. ¡Viva España católica! ¡Viva Santiago! ¡Viva la Virgen del Pilar, Reina y Madre de la Hispanidad! Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.